Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Buenas noches, bienvenidos. El invitado que tengo hoy en el programa, llevo detrás de él desde antes del verano, pero tiene una agenda tan completa que uno diría que es una estrella de Hollywood o que es un político de primera línea a nivel nacional e internacional y que tiene jornada en la ONU, por ejemplo, pero no es más doméstico, más cercano a nosotros, aunque su capacidad le ha llevado a tener una intensa vida política desde hace ya muchos años. Se llama sencillamente Baldomero. Paco, buenas noches, gracias por esa cariñosa presentación, pero tú sabes que efectivamente he hecho intentos de venir y estar aquí en la que es también mi casa, ¿no? que es la tuya y la de Marta, y hemos pasado muchos años, no se puede decir mucho rato, muchos años juntos, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay que decir que Baldomero es director general de Nuevas Tecnologías, de transporte y de tráfico en el Ayuntamiento de Marbella, aunque tu vida en política se remonta, yo decía, muchos años, no, décadas atrás. Décadas, efectivamente. Pues mira, tú y yo también vivimos juntos, cada uno en un... tú y yo estamos en la enseñanza, y un buen día, efectivamente, y por ser breve y no cansar a los televidentes con la historia esta, pues yo que fui en las listas del año 2003, no pude salir, me quedé, yo iba el número 6, pero el Partido Popular, yo iba como independiente, sacó 4 y no pude entrar. Entonces en aquel tiempo Gil arrasaba, como tú sabes, y sacó otra vez mayoría absoluta y nos quedamos a las puertas. Bueno, pero vino efectivamente la disolución del ayuntamiento y me llama un día Ángeles Muñoz, evidentemente ella... cuando se hace la disolución estaba de concejala, todavía evidentemente no estaba de alcaldesa, y me llamó y me dijo, mira, se está conformando el Estado español, el gobierno ha disuelto el ayuntamiento, es la primera vez que ocurre, y nos han encargado los partidos políticos, a través de la representación que tenemos en la Diputación Provincial de Málaga, que los partidos que tenemos en ese momento eran la representación, era obviamente menos el Gil, el Partido Popular, Partido Socialista, el PA, el Partido Andalucista e Izquierda Unida. Nos han dicho que conformemos una gestora, una comisión gestora formada por 16 miembros. Ahora son 27, lo digo para que veamos la problemática que tuvimos. Con 16 personas, técnicos, pues tuvimos que salir adelante. Entonces hubo esa propuesta, nos nombraron el Estado a través de la Diputación, y el 23 de abril, que luego después tuve que pedirte ayuda para el tema del pregón y para el tema de muchas más cosas de la feria, pues arrancamos del año 2006, Paco, y esos fueron los inicios políticos realmente de facto, porque claro, antes habías estado pues con otras actuaciones, pero no habíamos estado gobernando, ¿no? Cuando tú apareciste en la lista electoral del Partido Popular, hubo mucha gente que te conocía, que dijo, bueno, si Baldomero ha sido siempre de izquierda. Es verdad, y yo no tengo importancia. En realidad, yo he estado y sigo estando afiliado a UGT, porque a nivel comarcal, tú sabes que yo llegué a llevar en el año 80 y tantos la Secretaría Comarcal de lo que le llamaban FETE-UGT, ¿no? Que era la Federación de Enseñanza de Trabajadores, y en ese ámbito me he movido siempre. Claro, ¿qué ocurre? Como se relacionaba el sindicato UGT o FETE al PSOE, pues la gente me puso la etiqueta. De hecho, yo aquí hacía ya programas y se lo hacía también al PSOE y también al
PP. Y obviamente lo primero que me dijo, por no extenderme, la alcaldesa me dijo, cuando ya luego estuve con ellos, me dijo: Baldo, yo no te voy a pedir que te afilies nunca al Partido Popular, tú sigue en esa línea, si tú eres sindicalista, si tú tienes tu idea, digamos, de centro izquierda, pues me parece perfecto, porque aquí cabemos todos. Pero es cierto que a mucha gente le chocó, me tenían la etiqueta de izquierda, y bueno, y hay anécdotas por ahí que ahora no es el momento de contarlo, si no da tiempo la contaré, ¿no? Pero bueno, efectivamente eso es así. Hay un lema que dice: Marbella, ciudad para vivir, Marbella, ciudad para teletrabajar. Ese lema, ¿en qué punto de plasmación real se encuentra? Bueno, pues va avanzado. Ese no es por, en fin, no quiero tampoco, ese se me ocurrió a mí, lo pusimos en los años, en la pandemia, cuando nos percatamos, incluso un año antes de que ocurriera, ya estábamos viendo la posibilidad de que la gente no solo viniera a vivir, sino también a trabajar. Pero con la pandemia se acentuó y evidentemente no había otra forma prácticamente de trabajar que, salvo los servicios esenciales, que teletrabajando. Y entonces se nos pidió que desde el ayuntamiento hiciéramos al menos una gestión con la operadora y que pudiéramos desarrollar lo que es hoy la fibra óptica. Bien, pues en eso hicimos un esfuerzo importante. Eso permitió que Marbella en aquel tiempo, 2019, 2020, 2021, pudiera tener desplegadas estas instalaciones. Claro, nos dimos cuenta que había lo que ahora se llama nómadas digitales que venían, pero es que también había personas, ahora te cuento una anécdota, que tenían su residencia aquí, que además se percataron no solo de la excelencia que tiene Marbella para vivir, la que tiene para mandar a su hijo a colegios, o bien públicos o privados. Tú y yo hemos estado siempre en la pública, pero también hay excelentes colegios privados que tienen en el ranking un nivel magnífico, y vieron la situación perfecta, pero decían, pero es que además yo tengo que ir varios días a Londres o a Alemania, y a mí me interesaría teletrabajar aquí. Pero claro, si no tengo el soporte tecnológico, por eso es tan importante nuestra otra delegación, porque aunque esté en tráfico y transporte, en movilidad, también llevamos innovación, nuevas tecnologías, tenemos que potenciar esto otro. Y efectivamente, empezaban ya a hablar, sobre todo los ingleses, de que le hacían falta, fíjate tú, al menos 10 megas de ancho de banda, que hoy día tenemos hasta 1 giga, porque tenían que hacer por streaming las conferencias con los trabajadores, y necesitaban eso. Bueno, pues eso se dio un paso importante y se consiguió. Y entonces conseguimos, valga la redundancia, que estos empresarios o estos trabajadores se quedaran en Marbella teletrabajando, además, bueno, con una situación idílica, y se veían en la foto cuando empezamos a promocionar esto, que en los chiringuitos, todo esto, se veían la gente con los portátiles trabajando y, lógicamente, produciendo y disfrutando, ¿no? Yo creo que hay que recordar siempre y darle su valor y su importancia a la labor de Pedro Córdoba. Sin lugar a duda. Sin duda, fíjate, por contarte una anécdota, a Pedro Córdoba, que lo echamos, primero firmamos, le echamos mano de él, primero lo llamamos y firmamos un convenio de colaboración hace ya unos cuantos años, en la primera época, en la primera etapa que yo estuve, el año 2010, 2012, con Félix Romero. Fíjate que Félix Romero y yo hemos tenido caminos paralelos, él estuvo conmigo, yo con él en innovación o tal, en transporte estamos ahora. Bueno, pues firmamos un primer convenio, con la alcaldesa lógicamente, con el colegio. Ellos tienen dos órganos, el colegio y la asociación de telecos. Bien, pues lo firmamos, empezamos a hacer lo que se llamaba y se sigue llamando Marbella Smart Living, que es un congreso que tenemos anual. Ahora mismo pues estamos tocando temas de inteligencia artificial, del blockchain, del bitcoin y todo, ¿no? Hasta la aplicación de las nuevas tecnologías en la sanidad. Tuvimos a los primeros espadas, los primeros cirujanos que eran médicos del Atlético de Madrid, del Real Madrid, vinieron aquí, y cómo estos médicos planteaban eso. Bueno, pues Pedro Córdoba, por no desviarme del tema, siempre ha sido un colaborador magnífico. Lo último que hemos colaborado con él es un proyecto que hicimos desde nuestra delegación con su aportación, y hemos montado e instalado cámaras de control para el polígono industrial de Marbella, donde estamos ahora, el de la Ermita, y también para San Pedro, que es el último en ejecutarse. Pedro siempre está ahí, hay que agradecérselo. ¿En qué punto se encuentra el acceso virtual del ciudadano a su administración local, al ayuntamiento, para realizar trámites
digamos, imprescindibles o cotidianos. O sea, pues en un punto avanzado, porque efectivamente otro de los pasos que cuando en la pandemia nos dimos cuenta era un poco de impotencia de ver que solamente teníamos dos vías de comunicación con los ciudadanos. Uno era la telefónica, de las personas que podían estar allí presencialmente, los servicios mínimos, y otro el correo electrónico. Bueno, pues dimos un paso más y metimos lo que son los procedimientos de administración electrónica, ¿no? O lo que le llamamos con el certificado digital, la ventanilla electrónica. Bien, eso se puede hacer a cualquier hora del día. Yo te puedo poner que el otro día, pues no sé si era a las 11 de la noche, se me ocurrió hacer una gestión para solicitar ir al archivo municipal, archivo histórico, para consultar unos expedientes. Yo mandé mi solicitud, me viene y me dice tal día, tal hora. Bien, eso ha adelantado a pasos agigantados todo lo que son las gestiones, pero te he puesto ese ejemplo, como puedo poner el certificado de empadronamiento, que en un momento determinado tienes tu certificado digital, que lo puede ser o por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o por clave PIN o permanente, que lo tenemos en el ayuntamiento, que desde aquí pues podemos indicar a los ciudadanos que pueden ir y se hace gratuitamente, o también podemos hacerlo con el carnet de identidad, cuando nos lo hacemos el nuevo, que lleva un microchip, y compramos un lector y podemos también. Bueno, pues en ese sentido ya estamos haciendo muchísimos trámites de licencia de urbanismo, ojo, que esto lo que significa es que lo puedes presentar en podemos hacerlo eso, y también podemos personarnos en el expediente y ver cómo está el nuestro. Entonces hay una carta, por no a los televidentes no volverlos locos con tantos datos. Uno entra en sede electrónica del Ayuntamiento de Marbella y se ve una relación de delegaciones y pincha uno ahí, urbanismo, tráfico, transporte. En el nuestro, por ejemplo, hoy me ha llamado una persona y me dice, oye, que quiero solicitar un vado para mi casa. Digo, pues entra, descárgate el documento, cumplimenta los datos, y efectivamente, he llamado luego y le digo, ya lo tienes en marcha, ahora va camino de bomberos, y él siempre puede personarse el expediente y ver por dónde está, ¿no? O sea que la administración electrónica da un paso de gigante, ¿no? Centrándonos en transportes, hay algo que al ciudadano interesa mucho, que es el transporte escolar y el transporte universitario, que desde hace años en Marbella se garantiza. Efectivamente, y dice bien, ese vocablo es correctísimo, se garantiza, porque podíamos haber mirado para otro lado y decir, bueno, pues que los padres, las AMPAs, nuestras queridas AMPAs, tanto de infantil, primaria como de secundaria, se organicen y tal. Es cierto que en algunos sitios se organizan porque también lo paga la Junta de Andalucía. Estamos hablando ahora de ese segmento de población donde no están organizados. Bien, pues el ayuntamiento tenía lo que le llamaban Transportes 2000, es una empresa municipal, la integramos en el ayuntamiento cuando yo estaba de concejal de recursos humanos, y ahora mismo son miembros del pleno derecho, trabajadores como cualquiera, con su convenio colectivo, y están prestando a lo largo, da lo mismo el número porque son 12 más 2, 14 líneas de todos los colegios e institutos, que desde el Guadalpín nuestro hasta Platero y Las Dunas en Las Chapas, donde están dando los servicios correspondientes. Pero es que además, Paco, veíamos, había ahí un servicio, una demanda importante del servicio universitario. El servicio universitario, ¿qué ocurre? Claro que pueden ir todos los días en sus coches particulares, y claro que pueden coger en los autobuses de Avanza. Si ahí no hay tren, desgraciadamente no podemos cogerlo porque no lo tenemos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue poner esos servicios universitarios, mañana, el turno de mañana, tarde y noche, y un refuerzo. Y ahora mismo este año se ha incrementado, Paco, como novedad, el número. Había más demanda que oferta, porque también, me ha agradado, ¿no?, que una de las modalidades que teníamos en tu instituto y en el mío era la FP, grado superior, que la gente se está yendo a Málaga. Pues tienen derecho, porque además la ordenanza lo admite, y nosotros son ciudadanos nuestros, por un precio global al año, y lo pueden pagar en varios, o bien mensual, o trimestral, o de 640 al año, pueden estar, y además con bonificaciones si son el tema de familia, ¿no? Una familia numerosa. Bueno, pues esto se le está dando la oportunidad, y a esos padres que quieren
que su hijo o su hija vuelva todas las noches a la casa, tenga su hábitat natural de estudio en su casa, pues van y vienen perfectamente, de forma cómoda, y se está dando. Por lo tanto, y además, como premisa os digo que se inició el servicio sin incidencia. Ahora el 1 de octubre es cuando se refuerza ya globalmente de forma completa el de, como tú sabes, el calendario universitario, pero ya el de los institutos de enseñanza secundaria se inició el día 15 y el otro el día 10, y está todo el mundo funcionando perfectamente, ¿no? ¿Y estamos hablando de qué número de usuarios? En torno, no llegan a 1000, en torno, porque hay un sistema doble donde algunos también cogen doble sistema, pero bueno, no llegan a 1000. Las plazas que se ofertan todos los años en todas las líneas son 1000. 1000 máximo capacidad, porque son los autobuses que tenemos, entre todo, secundaria y universitario. También en su día se implantó y sigue adelante la tarjeta de movilidad. Se implantó en el año 19, el 1 de mayo, no se me olvidará. Entonces yo todavía no estaba en movilidad, pero estamos en nuevas tecnologías, y la alcaldesa nos pidió, junto con Félix Romero, que en aquel momento, luego pasó a ser Quique, pero ahora vuelve otra vez Félix, nos pidió que montáramos 8 puestos de trabajo para dar servicio a toda la ciudadanía, y nos fuimos al Palacio de Congreso. Allí montamos 8 puestos en la planta de arriba, no se me olvidará. De una tacada sacamos 20.000 tarjetas en el primer periodo, entre abril, que abrimos el plazo, hasta mayo, y el 1 de mayo empezó el servicio con normalidad. Y fíjate los datos, por contrastar, en ese 19 empezamos con 20.000 tarjetas y ahora estamos en 82.000 tarjetas, o sea que es tremendo, se ha cuadruplicado, ¿no? Ya el otro día se lo decían a Félix en el pleno y le decían, hombre, claro, es que van a morir ustedes de éxito porque hay tanta gente. Y decía él, claro, habíamos calculado el servicio para 2 millones de viajeros, o de viajes como tal, y es que estamos en 6 millones de viajes, ¿no? Entonces, desde aquí pedimos disculpas porque algunas veces van los autobuses completos, otras veces cuando van retrasados. Quiero decir que no es problema en sí, sino de la que eso es otro tema, pues daría para hablar otro programa, que son las circunstancias del propio tráfico. O sea, en verano se colapsa, ahora va con bastante regularidad, ¿no? Porque vienen muchísimos coches más los que tenemos aquí y no hay forma de circular. Pero bueno, bueno, ahora hablaremos de tráfico, porque quiero abundar un poquito en lo de la tarjeta. Puede haber personas que nos estén viendo y escuchando en este momento que todavía no tengan esa tarjeta de movilidad. ¿Cuáles son los requisitos y los trámites? Buena pregunta, porque además este programa no solo debe ser divulgativo de información general, sino de esta que particularmente interesa a la ciudadanía. Debe estar empadronado, así de claro y sencillo, es el único requisito, y además hasta los chicos jóvenes y tal pueden estar empadronados. Entonces se va a cualquiera de los puntos que vamos a comentar. El principal es el que está en la Plaza de los Naranjos, que es la oficina de atención a los ciudadanos. Son los 12 puestos que tenemos allí. Pide cita previa o va allí si hay posibilidad y automáticamente lo atienden, presenta su DNI, ven que está empadronado, no tiene que hacer nada más, le cumplimentan la ficha y ya le dan automáticamente eso sí, un avance, la tarjeta azul si tienen menos de 65 años y dorada si tienen más de 65. La dorada, para no molestar, no que se trate de que al otro lo molestemos, pero la dorada hemos tenido una diferencia especial con todas las personas jubiladas y desde luego no tienen que renovarla, ¿vale? La azul, de momento se dio un plazo de renovación hace un tiempo y ahora mismo está todo en vigor. Bien, pero o sea, que tú y yo no tenemos que renovar nada. Y ahora, mientras hablo contigo, intento metérmela, y esta es la dorada, que yo la llevo allí, la suelo utilizar, a ver si la cámara ahí, por aquí y por detrás, pues por el transporte público gratuito y tal. Esta es la que a ti te pertenece, Paco, y a mí, que si no la tienes en cualquier momento, tú y yo vamos y la expedimos, ¿no? Así que ese es el tema. Ya esa es lo que interesa saber, que se personas. Bueno, he dicho la Plaza de los Naranjos, también en este distrito donde estamos, que es el distrito este, por donde nace el sol, fíjate qué bonito, pues lo tenemos en los paisajes, subiendo la circunvalación, está la rotondita de las Albarizas, subiendo la circunvalación a mano derecha. En el distrito oeste nos vamos al Palacio de Congreso, allí está la oficina. Nos vamos a Nueva Andalucía, también está la tenencia de alcaldía de toda la vida, lo que era de Mansa, de Banús. Nos vamos a San Pedro, y está la tenencia de alcaldía, y nos vamos a Las Chapas, también la tenencia. Ahí hemos montado una impresora
para este tipo de, porque es de plástico, y en el momento que se le cumplimentan los datos se le da y se lleva al ciudadano la tarjeta ya. ¿Trámite virtual no existe? ¿O sí? Lo hubo cuando había que renovar, pero es que no hay luego cómo te dan la tarjeta. Claro. Lo puedes solicitar por el trámite electrónico, pero tienes que ir luego in situ. Claro, hay que ir personalmente. Es normal. Bueno, tú has mencionado anteriormente el tráfico. Ese es el gran problema, uno de los grandes problemas y asignatura pendiente de Marbella. Antes se decía en la temporada de verano, pero ya el problema del tráfico es todo el año. Sí, casi todo el año, efectivamente. De eso los taxistas saben mucho y además, cada verano, de verano en verano, hay obras que desarrolla el Ayuntamiento en julio y en agosto y que complica todavía más ese tráfico habitual en Marbella. El ciudadano se pregunta habitualmente, bueno, no hay posibilidad de hacerlo en otro momento del año o en otro horario que no sea la hora punta, porque es realmente un problema de los taxistas, saben mucho de eso. Sí, además, Paco, el hecho de que yo aquí, no se trata de mentir, tratara de capear el planteamiento que me ha hecho es absurdo, porque puede que sea al final mi opinión, pero es que la realidad es la que es, y están ahí los taxistas, están los viandantes, están los conductores que ven esta cuestión. Vamos, obra, habría que preguntárselo también al compañero de obra, por qué se hace alguna obra, probablemente porque no hay más remedio. Sí es cierto que se tiene mucho cuidado en dos niveles, en obra y en parques y jardines, sobre todo también, algunas veces en la Nacional 340 o la del Príncipe de Hongeló, porque esa parte ya es nuestra. Algunas veces se han acometido temas para hombre, siempre con la idea de mostrar una Marbella más amable, más agradable, se cambian las plantas, en fin, que viene bien, pero cuando coincide esto y hay mucha afluencia de público y de conductores, efectivamente se ponen los conos, deja de 2 carriles en uno y eso crea complicaciones. Es probable, ya digo, no llevo parques y jardines ni obra y es probable que se haya hecho porque no hay más remedio, pero qué duda cabe que desde el ayuntamiento se aconseja incluso a los particulares que en algunos sitios en verano, en época estival, no se hagan obras. Es decir, si eso lo aconseja el ayuntamiento, tiene que ser, pero bueno, eso es así, es una realidad y bueno, y algunas veces pues no olvidemos que eso está bien, pero también aquí hay que reconocerlo todo. La famosa obra que no nos importaría estar agobiados un verano, la del tercer carril desde Puerto Banús a San Pedro, es que es vital, que esto corresponde al Estado. Ahí sí que, sin haber obra y sin nada, tenemos... Esto lo digo para que admitamos nuestro, digamos, fallo y también reconozcamos que esa obra es fundamental. El tercer carril. Yo creo, Baldomero, yo he hecho en falta a veces una explicación pública, explicación por parte del político de por qué hace una actuación determinada, porque muchas veces dando la explicación la gente lo entendería perfectamente. Sí, aunque siga con la misma molestia. Aunque siga con la misma molestia, pero se entendería. O sea que yo creo, y por otra parte, seguimos teniendo la sensación de que hay una falta de entendimiento entre administración local y autonómica y central, aunque estén en el gobierno partidos del mismo signo, gobierno del mismo signo ideológico, ¿no? Bueno, a mí la sensación de local con la autonómica, yo creo que hay una magnífica, pero sí que no hay nada entre la local y el gobierno central. Yo te puedo poner varios, le hemos mandado ya multitud de escritos, por ejemplo, para el tema de los espigones es tremendo, no hay forma para que nos permitan nosotros con nuestros recursos hacer la obra de otro pequeño espigón en la escollera aquí en el centro, y tampoco, pero es que además el tema del saneamiento, hay múltiples problemas que efectivamente pues nos dan la callada por respuesta. No hay esa línea de entendimiento, y cuando planteamos, por ejemplo, y no sin extenderme, en los plenos, de aquí a unos días va a haber otro pleno, planteamos que la deuda que tenemos es que la tenemos, Paco, tenemos casi 300 millones de euros de deuda, que menos mal que cuando estaba el Partido Popular en Madrid pudo negociar a la alcaldesa para pagarlo hasta el 2040, pero esa deuda la tenemos, y lo que estamos pidiendo también es que o se nos reduzca o que no se nos condone, porque es una deuda que nosotros
no la hemos provocado, ya sabemos quién la ha provocado, ¿no? Entonces nos encontramos con respuestas tan peregrinas como que empezaron a embargarnos todas las propiedades. Por ejemplo, la finca de la Caridad, menos mal que planteamos un recurso, los servicios jurídicos la hemos recuperado, pero se la querían quedar ellos, le decían, no, ustedes no deben este dinero, esa finca y muchas más cosas, y en eso estamos de sí, no hay entendimiento porque entiendo por qué ellos no quieren, ¿no? Sobre el tema del tráfico, yo recuerdo una entrevista en junio con Manuel Cardeña, que él reconocía que la mancomunidad tiene una preocupación grande porque no podemos decir que es que en un futuro vaya a haber un colapso, sino que prácticamente hay un colapso en las vías de comunicación por la saturación de automóviles y la falta de alternativa, ¿no? Claro, se sigue construyendo a un ritmo bastante alto viviendas para personas de un poder adquisitivo alto, independientemente de las viviendas sociales que se empiezan a llevar a cabo, ¿no? Sí. ¿Cómo afronta el ayuntamiento eso? ¿Cómo se puede afrontar? Ahora mismo lo que se está haciendo es afrontarlo desde el punto de vista de un instrumento de planeamiento urbanístico que es el plan general, y dentro de ese plan general hay un plan de movilidad. Eso se está trabajando. De hecho, la semana que viene vamos a volver a tener otra reunión específica, la delegación de movilidad con la unidad de movilidad del plan general, para ver cuáles son los grandes proyectos. Ahí es donde se debe plasmar, yo siempre lo he dicho, digo, hay que darle la importancia justa al plan general, pero el plan de movilidad, desde mi punto de vista, que es, importantísimo, lo debemos tener, porque es que en el 2030 se está hablando ya de ese colapso. Vamos a ver, aquí tenemos que saber qué es lo que está pasando, o sea, un diagnóstico previo, como tú has dicho, tú has mencionado, mira, aquí hay un elemento geográfico que no podemos ensanchar las calles ni las vías, sí podemos construir algunas alternativas, como hemos dicho. Hay otro elemento que es el de la construcción. La gente sigue comprando, y sobre todo, como tú dices, de gran poder adquisitivo. Esas personas tienen al menos 2 coches. Desde luego, en el plan general del 86, que es el que tenemos vigente, tú fíjate, hace ya 40 años, se establecían que los coches deben ir pero establecían uno, ¿no? Ahora, con los nuevos, deben tener al menos 2 garajes internos. Tú tienes que tener también una superficie fuera para que puedan aparcar los demás coches, porque hay aquí una media. Marbella es tremendo. La media en torno de por familia, en torno a 3 coches. Es casi la más alta de toda Andalucía. Eso es una realidad. Entonces, cuando tú me preguntas, por no desviarme, eso que se está haciendo, tenemos el plan general que está elaborándose. Ese plan de movilidad debe establecer todo. Las redes de comunicación, las redes de infraestructura de todo tipo, las bolsas de aparcamiento, para mí son fundamentales para desahogo. Y tú tienes que ir viendo el crecimiento. Ten en cuenta que hasta hace poco el INE, que es el que nos daba datos, estamos hablando de 150 y tantos mil personas aquí censadas, estamos en 167.000. Es de las poblaciones que más crece. Obviamente más crece porque hay riqueza, hay gente con poder adquisitivo y tal, y luego las personas que necesitan las viviendas, que también necesitan tener su vivienda y sus coches. Y todos los años, tú preguntas los datos de matriculación aquí en Marbella. Esa es la realidad. Entonces, yo estoy aquí no para engañar a nadie, para decir que esto es una realidad y para decir que estamos trabajando en esa previsión, en ese estudio sociodemográfico que se está haciendo. Y no podemos dormirnos, porque de aquí a 2 años tiene que estar el plan general hecho y aprobado. Claro, es que no puede haber un divorcio entre el número de viviendas de lujo que se construye y la ausencia absoluta de accesos. Claro. Porque las vías son las mismas de hace 40 años. Exacto. Y eso es difícil. Correcto. Y mira, una de las cosas que se están intentando, pero esto es dinero, estos son, como dice la gente en la calle, billetes. Fíjate, da lo mismo que nos equivocamos en el número de urbanizaciones, 800, ¿vale? Pero, sí, más de 800. Bien, pues ya está. ¿Por qué no hay una conexión entre ellas? Fíjate tú, cuando yo voy a las chapas, tenemos que ir de trabajo, vemos el siguiente esquema. Voy por la Nacional, a 80, no tal, salen los coches, tienes que frenar, y andan 150 metros y se vuelven a meter en la otra urbanización. Si tú tuvieras interconectadas todas o casi todas, no tienen que volcar
todo es el servicio a la Nacional 340. La Nacional 340 está ya colapsada, eso es competencia del Estado, no le den más vueltas, eso está. Y ahora tenemos el problemón de la autopista, que son a 8,90, entonces claro, 8,90 son, pero tú dices, yo no puedo, mi economía no me permite esto. Desde luego, dos soluciones rápidas, bueno, una rápida y la otra que tarda más. El tema de liberalizar la autopista, que se lo hemos pedido por activa y por pasiva, y no lo dan. Y luego el tren litoral sí que tiene que venir. Es más, hay un ingeniero que había regalado el proyecto aéreo por la zona de servidumbre de la autopista. No hay que expropiar nada, señores, ejecútenlo ustedes, porque a Marbella tiene que llegar el tren litoral. Tiene que llegar porque hemos visto que aunque liberalizar la autopista, fijaos lo que pasó el 15 de agosto con el tema de Manu Carrasco para San Pedro. Ya es que no daba de sí la autopista, la gente que venían de Málaga decían, bueno, yo me voy a pagar, no hay ningún problema, voy al concierto con tiempo, no hubo forma, colapsado, autopista, Nacional 340, no había manera, eso es una realidad. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Esas dos cuestiones debe darle el Estado solución: liberalizar la autopista, que no nos cueste dinero, y además el tren litoral. Sé que el tren litoral, por eso no he pedido como urgencia eso, porque eso tarda unos cuantos años, pero lo de liberalizar la autopista o que la pongan a un precio módico. Yo tampoco estoy haciendo populismo, ponle a un precio módico, ¿no? Nosotros, fíjate, hemos puesto gratis el transporte público, Paco, precisamente para lo mismo, para que dejen los coches, porque veíamos ya venir que la gente compraba coches. Tú no le puedes prohibir a que la gente compre coches, y comprando coches, en cada familia hay 3 coches, y ¿qué hacemos? Pues hemos dicho, vamos a incentivar el transporte público, vamos a ponerlo gratuito, hombre, en la medida en que puedan, que dejen. Aún así sigue habiendo tráfico, dice la gente, no, es que ya el tráfico aquí es tan mortal, y pues la gente que viene de fuera, que no tiene su tarjeta pública y que decide meterse en coche por las avenidas principales, ¿no? Pues en eso estamos. Fíjate que, volviendo al tema del tráfico y del déficit de aparcamientos que hay en Marbella, yo creo que aquí habría que replantearse el sistema o la estrategia sancionadora con que cuenta la ciudad por parte de la policía local. Lo digo porque en barrios como la Línea Pastora, Santa Marta, San Enrique, donde no hay materialmente Plaza de Toros, no hay donde aparcar, donde los vecinos aparcan donde pueden, pues sobre todo por la noche en aceras y demás, sin obstruir a otros vehículos, sin molestar para nada más, porque se multa. ¿Qué sentido tiene, aparte del que puede ser recaudatorio, que lo ignoro, pero qué sentido tiene si se sabe que materialmente no hay una alternativa? ¿Por qué la policía local multa? Yo eso te lo pregunto a ti, aunque no es tu competencia, ¿no? Tendría que venir el jefe de la policía. Eso te lo iba a decir, pero evidentemente voy a contestar, porque está claro que no es de mi competencia, y no, vamos, hasta ahora, y no es muy ortodoxo decirlo, que hasta ahora se está permitiendo que puntualmente puede que, hombre, si tú lo dices, pues está claro que tú tienes datos y ya está. Normalmente en todos los barrios por la noche los coches están en la acera, y a mí lo que me llega es que no se está multando, en la acera hay sitios, tú lo has dejado muy claro, donde no obstaculicen. Sabemos que no se puede aparcar, si eso lo sabemos, pero si no obstaculizan, si no tapan ninguna salida de emergencia, porque a una persona a las 5 de la mañana le puede pasar algo y tú no puedes estar tapado con tu coche, pero no estamos hablando de ese caso. Y además, incluso fíjate qué detalle, se está permitiendo en la zona, en las paradas de autobús y en la de carga y descarga, evidentemente con un límite, y la gente sabe que luego lo quitan del coche. De lo que me hablas, pues me puedo enterar a ver por qué está ocurriendo eso, pero la impresión que a mí me llegaba era que lo comprendían y que de alguna manera no estaban multando. Eso es lo que a mí me ha llegado, Paco, pero en fin. En los últimos días en mi barrio eso ha ocurrido, lo que te estoy diciendo. Sí. Si yo estoy equivocado, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, pero vamos. Sí. Hombre, la verdad, esto me lleva... Sería interesante venir tener en este programa una charla con el jefe de la policía local. Hombre, yo creo que sí, porque mira, la policía nos conoce a nosotros perfectamente,
y saben que nosotros no, y hablar de una tercera persona sin que esté aquí, por eso me parece estupendo que si lo ves procedente a Ricardo o a Florentino, se le llame y se le diga, oye, mira, hemos detectado este problema, sabéis la problemática que tenemos de aparcamiento, esto se está haciendo, lo primero, que él tenga oportunidad de decir si se está haciendo o no. Claro, si se estuviera haciendo, está claro que cumplen con su obligación. Luego vendría la segunda, bueno, ¿qué soluciones podemos buscar para que... Ahí está, ¿no? Y la idea sería efectivamente poco a poco ir, como hemos hecho en Calle Doha, buscando bolsas de aparcamiento. Tenemos unas cuantas ya, Paco. El problema es que hacen falta más, esa es la realidad. Es absurdo que yo dijera aquí que no. Pero nosotros tenemos ya la bolsa frente a la estación de autobuses, bien, una bolsa que cumple su función. Tenemos otra bolsa por encima de la iglesia del Calvario, 2. Tenemos otra bolsa en lo que le llamamos el llanillo, el arroyo de la represa o el hoyo, que la está llevando Fundatur. La bolsa esta de Calle Doha, el parking del Mediterráneo, que también lo hemos hecho, y luego la del Senator, creo que no se me olvida ninguna, entre el Palacio de Congresos y el hotel. Bien, tenemos 6 bolsas de aparcamiento. Y desde luego hacen falta más, pues claro que hacen falta más. ¿Cómo no voy yo a admitir que hacen falta más? Porque la realidad es la que es, como tú dices. Si la gente tiene que dejar los coches en las aceras por la noche, está claro que tiene que haber un aparcamiento disuasorio en el entorno. Se está planteando en esa zona, cuando se derribe totalmente el estadio municipal, también plantear otra allí. Pero es que además de ese harían falta más, ¿no? Es decir, que hoy nos tenemos que ir de aquí con este programa admitiendo la realidad, Paco, y también comprometiéndonos a dar solución, porque lo que no puede ser es que pasen 2 años y no se construya ninguna plaza más de aparcamiento, ¿no? Claro, a mí me gustaría destacar que yo particularmente en este programa o en cualquier otro medio donde hago este tipo de críticas, yo siempre hago una crítica en sentido constructivo, claro, como demandando que eso se puede solucionar de alguna manera o que alguien dé una explicación, porque soy consciente también que a los políticos no les gusta que se les critique. Eso es. Ya, a mí que el político que le guste que levante la mano. Sí, ya. No lo conozco, ¿no? Sí, hombre, me molesta un poco en el sentido, ¿verdad? Vamos, si esa crítica va en esa línea, por supuesto hecha con absoluta corrección y con verdad, pues sí. Por ejemplo, ahora estaba hablando contigo, ahora yo he dejado el coche en una pequeña bolsa de aparcamiento que hizo Diego López aquí como concejal de obra en el polígono pegado a donde estaba la Casa Miguel y la Peugeot y todo eso ahí arriba. Es que dándole vuelta, si nos vamos a San Pedro, se han hecho 2 a la entrada por Avenida Oriental, es decir, construcciones se están haciendo, y en Alfredo Palma, cuando yo estuve también en este distrito, está el cementerio, la Escuela Oficial de Idiomas va bajando y se ha hecho también otra pequeña, es decir, pero bien, admitimos que se han hecho, pero tenemos que admitir que hay que hacer más, está claro, porque la demanda es, y vamos a seguir creciendo. El año que viene volveremos, en el 26 se volverán a matricular coches aquí en Marbella, y volveremos a tener otros miles de coches más. Esa es la realidad. Bueno, en estos días hemos sabido declaraciones públicas de José Eduardo, en este caso, sobre el recinto estable de la feria en Arroyo Segundo. Parece ser que va a ser definitivamente ahí, ¿no? Parece ser. Nosotros nos reunimos previamente en la reunión que tenemos de coordinación y planteamos pues todas las estrategias y todos los diseños, y ya nos lo apuntaron efectivamente que, bueno, no saben los terrenos, obviamente tienes que adquirirlos, tienes que pedir los permisos correspondientes, tienes que adaptarlos, y entonces eso es lo que ya se ha hecho. Entonces la proyección es meter todos esos miles de metros cuadrados, los que ya teníamos, y además dejar una zona residencial, en torno a 500 viviendas podrían ir de promoción pública, digamos, protección pública, como lo llamemos, que me parece perfecto, porque está en una zona, digamos, en la zona pegada a Villa Horizonte, Arroyo Segundo, donde ya se ha desarrollado parte, pero esa parte estaba virgen, y esa localización puede ser importante a esos 2 niveles, para tema residencial y para lo que es la feria, que tú y yo la hemos vivido, la hemos participado, y que hemos tenido distintos puntos. Ya sabes que antiguamente pues nosotros la teníamos en José Manuel Vallés, bueno,
antes en otros sitios, ¿no? Pero tú y yo, que hemos vivido ese periodo en la gestora y tal, y luego después se llevó a la Cañada, y evidentemente la Cañada no es nuestra, de galerías comerciales, y ahora pues esto está pegado donde este año pasado la hemos hecho. Yo creo que es la solución definitiva. El diseño todavía no lo podemos conocer porque es un proyecto, y veríamos a ver que daría lugar a la ubicación de la parte que le llamamos vulgarmente de cacharritos para los niños y tal, y se supone que irían también las casetas como la parte de San Pedro, pero ese detalle obviamente yo ni lo conozco, y lógicamente Yolanda Marín, que es la que es la concejala de fiesta, es la que algún día, si te parece, pues viene, nos comente, nos adelanta el tema, ¿no? Y volvemos a tener la feria que hemos tenido, porque la de día de momento no se toca. Hombre, es que de entrada realmente es una buena noticia. Ahora habrá que matizar, a ver de qué manera se crea la infraestructura necesaria, pero claro. Bueno, yo recuerdo que durante la última feria, pues todo el mundo decía, coincidía todo el mundo de izquierda y de derecha y de centro, en que había que tener un recinto estable. Claro. Y recuerdo que no sé si fue José Eduardo el que dijo, pronto puede que haya sorpresas. Sí, sí. A mí ya se sabía algo de este asunto. Yo creo que lo sabía. Alguien también me lo comentó y me dijo, yo no sé si fuiste tú, alguien me dijo, oye, Baldo, ¿tú sabes algo? Digo, hombre, si lo ha dicho José Eduardo, es porque algunas negociaciones, algunos contactos hay, en fin, con la propiedad, evidentemente, porque claro, si no las quieres o no llegas al compromiso o un convenio, no puedes, y seguramente la habría en esa fecha, y bueno, pues vamos a intentar, parece que podríamos tenerla para el año que viene, ¿eh? O sea que, en fin, vamos a ver cómo va la evolución de la obra, que esto no es montar una casetita aquí, que esto es un tema más importante, ¿no? Bueno, tú eres una persona que participa también en todo tipo de acontecimientos sociales del municipio, sobre todo de las tradiciones. Hermandad del Romero de San Bernabé, sí. Hermandad de Gloria de San Pedro de Alcántara, y justamente San Pedro de Alcántara, la festividad está a la vuelta de la esquina. Efectivamente. Y además te agradezco que me lo comentes, porque en este caso concreto, la que va a ser la pregonera, que es mi cuñada, María Francisca Barrientos Gil, pues efectivamente el día 27 a las 8 de la tarde en la iglesia de San Pedro en la misa, y a las 8:30, 9 menos algo, el pregón, ¿no? Un pregón que va a ser emotivo, porque cuenta un poco que además yo, fíjate que el primer, y además tú lo conoces perfectamente, mi cuñado, que es su marido, fue el primer hermano mayor, y Paco López. Exacto, Paco López, correcto, que además estuvo mucho tiempo trabajando en el Central, en Ricardo Soriano, luego en el Santander, en tu medio barrio, allí en la Divina Pastora, pues estaba. Y entonces se nos ocurrió, a lo mejor le hago un spoiler a mi cuñada, pero se le ocurrió a él, a todos los que estaban allí, que querían montar la hermandad, y en aquel tiempo no se puede montar, es lógico, una hermandad así por la buena. El patrón estaba, que era San Pedro, ¿no? Y los fieles estaban, pero entonces se nos ocurrió, bueno, pues crear una asociación religiosa Pro Hermandad San Pedro de Alcántara, el nombre larguísimo. Que fue Federico Cortés, el párroco, el que lo impulsó. Correcto, muy buena memoria tienes. Total, que empezamos así, bueno, yo colaboré con ellos modestamente, ¿no? Y empezaron así. Hasta los 3 años el obispado no le dio el visto bueno. Vieron que en esos 3 años no solo seguían siendo fieles, en el sentido de que iban a la iglesia, de que hacían labores con Cáritas, con todo, sino que además veneraban al patrón, y por supuesto lo sacaban por las calles. Era un momento delicado, porque ahora no vamos a hablar, pero el grupo Gil estaba gobernando, había historias de que querían cambiar el recorrido, bueno, eso son historias para... Pero empezaron allí y con mucha fuerza, la hermandad creció, luego ya mi cuñado dejó de ser hermano mayor, luego han entrado, lo vamos a recordar a todos aquí, entró luego Jordi Chacón, el que fue con la gestora vicepresidente de la tenencia de alcaldía de San Pedro, entró también Agustín, que era el jefe de personal de Andalucía Plaza. Agustín Vázquez, muy bien. Y que no se olvide nadie, luego, que aquí mandamos Ángel Mata, el pobre de Mata, ¿no? Miguel Ángel Mata, y luego el que hay ahora, que José Andrés. Miguel Ángel, ¿no? José Andrés, perdón.
Miguel Ángel me confundo con el de Apimespa, y José Andrés. Entonces, bueno, pues han creado desde un grupo importante con distintos cargos y tal. Mi cuñada ha estado de tesorera, de secretaria, ha estado muy implicada. Y como me decía ella, José Andrés pues la llamó y le dijo, oye, que creemos que eres la persona idónea por todas las vivencias, y ella pues va a contar, ahí sí que yo no voy a contar nada, cómo llegó a San Pedro y cómo vivió desde sus comienzos esto, y se va a apoyar en fotografía. Va a estar muy interesante. La iglesia se va a llenar, seguro, y eso va a ser el 27 de septiembre ya, este sábado, y ahí vamos a estar los fieles, vamos a estar los familiares arropándola. ¿A qué hora es? A las 8 la misa, que yo siempre digo que, hombre, bueno, la gente puede hacer lo que quiera, puede ir al pregón, que son las 8:30, 9 menos cuarto, pero los suyos somos católicos, es que vayamos a la misa, le acompañemos y luego después al pregón. Así que, y no te brindo, Paco, que te vengas conmigo, que algunas veces lo hemos hecho, no, porque luego me voy a quedar con ellos. Claro. Si no, encantado, pero es que Paco y yo efectivamente hemos ido a muchos actos, y cuando hemos coincidido, encantado de traérmelo en mi coche para acá. Sí, porque has hecho de taxista, y esto lo digo porque no me gustaría terminar el programa sin referirnos a los taxistas. Hombre, claro. Porque dentro de la movilidad, dentro de la ciudad, del transporte de viajeros o de personas, realmente los taxistas llevan a cabo un papel importante. Sí. Taxistas convencionales y tradicionales, y la nueva modalidad de Uber, ¿no? De Uber. Que no sé yo si conviven bien o no. Bueno, vamos a ver. Las licencias municipales son las municipales locales, las de los taxis. Por lo tanto, yo siempre lo he dicho, sin ánimo de ofender a nadie, que nosotros tenemos que defender, pero sin ningún tipo de tapujos, a nuestros taxistas. Eso que quede claro. Y ahora, entre comillas, debemos permitir, porque la ley también lo establece y lo permite, que circulen por aquí, por Marbella, los V, ¿no? Cabify, VTC y tal. Bien. Y lo último esto. ¿Qué ocurre? Que obviamente la normativa establece, la ley 1/30, que debe haber un número máximo de licencias para que puedan trabajar aquí en Marbella, y ellos, y lo digo con propiedad, con datos de la policía local, se extralimitan. Entonces vienen ya los problemas, y los taxistas dicen lo que tienen que decir. Oye, perdona, que el invierno es muy largo, que ahora mismo tenemos 340 licencias, titulares, y 340 asalariados, que son 780 personas, o 600 y pico, que están viviendo del taxi. Tú lo que no puedes es venir y hacer competencia desleal, y crearle complicaciones a los taxistas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Crear desde una unidad específica de tráfico desde la policía local, y obviamente no se trata de hacer una persecución, se trata de pararlo, de pedirle la documentación, y evidentemente si no están en regla, porque han venido hasta con pegatinas de la Comunidad de Madrid aquí, que eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces se ha parado, y en algunos casos se ha inmovilizado el coche, y en otros casos se ha puesto la correspondiente denuncia. Es decir, en la medida en que podemos, y además tenemos un grupo de WhatsApp, y cuando ven los taxistas que hay un abuso, otro de los temas es que no pueden estar parados para recoger a menos de 300 metros de una parada de taxi, porque esa es la municipal, esa es la arreglada, tú no puedes. Pero en el tema de Starlight, por ejemplo, se tienen que ir mucho más abajo, ¿vale? Y entonces lo que no pueden hacer es recoger en la parada de taxi o en la de bus, porque eso no. Entonces, que sepa que estamos haciendo un seguimiento, y eso es lo que hay. Amén de que vaya desde aquí mi crítica. ¿Es una observación mía personal? Bueno, pues los taxistas, vamos a plantearlo en positivo. Los taxistas conducen mejor, sin comentarios, ¿vale? Pues yo voy muy a gusto con taxistas, y yo utilizo el taxi, ¿vale? No ataco a nadie, pero eso es lo que hay. Pues dicho queda. He dicho queda. La policía local de Marbella está en vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías en sus centros de control, ¿no? Yo creo que eso lo comentamos un día, que se ha puesto en los últimos medios, se cuenta para poder controlar la seguridad del municipio. Sí, efectivamente, aunque es una labor que la llevan día a día la policía local, obviamente la policía local lo que entiende es de cumplimiento de ordenanza y seguridad en las vías. Bien, ¿qué es lo que nos pidieron? Nos pidieron, era un presupuesto de innovación, de nuevas tecnologías, que lo aplicáramos
a las cámaras de seguridad, pues nosotros con mucho gusto. En un principio fueron 2 millones de euros, se pusieron 300 y pico puntos de luz de cámaras en Puerto Deportivo, Puerto Banús, Ricardo Soriano, por La Cañada, así. Y cada vez vamos ampliando más los polígonos industriales, bueno, que cumplen la doble función de vigilancia con las normas que manda la Ley de Protección de Datos. Si no se puede enfocar a viviendas, tiene un pixelamiento para el tema de los individuos, va por algoritmo, y esto está contribuyendo a hacer el seguimiento y la prevención y la detección de algún tipo de ataque que pueda haber. Bien, eso lo estamos cumpliendo, ahí están los servicios. Hemos dado luego otro paso más con lo que le llaman la SPICAM, que vienen de Estados Unidos, con un sistema de telefónica de aquí, y la llevan. En principio empezamos con 8 unidades, ahora con 20, y está muy bien, porque además el policía advierte, voy a grabar, le da, inmediatamente está mandando las señales, y ahí está claro. Ahí ya no hay más historia, no hay interpretación de que el policía ha podido hacer abuso, no, mire usted, esto es lo que hay, ¿no? Y da la orden también a los demás. Esa otra medida. Tenemos las cámaras de seguridad estáticas, la dinámica de la SPICA, y luego tenemos un sistema de geolocalización de todos los vehículos, y eso tienen unas pantallas, como sabemos. La sala de control de mando del 092 es magnífica en la policía local, está totalmente automatizada, robotizada, sabemos dónde están las unidades, llevan sus tablets incorporadas con los datos. Es decir, que yo creo que se ha dado un paso importante de las aplicaciones del servicio nuestro de nuevas tecnologías a la policía. Tienen una réplica del centro de procesos de datos ahí también, es decir, que es un ejemplo bueno de cómo estamos colaborando. O sea que el peso lo lleva la policía local, pero con el apoyo de las nuevas tecnologías, ¿no? Hablando de presupuestos, tus delegaciones ¿tienen suficiente presupuesto? Bueno, nunca, bueno, nunca se suficiente. Independientemente de que siempre se quiere más. Eso vamos a matizar. Para lo básico, lo ordinario, sí que se tiene, ¿no? Y además, hombre, nuestras dos materias son sensibles, todas son importantes, porque no vamos ahora aquí a discriminar una u otra, pero por ejemplo, en el tema de la informática, las nuevas tecnologías, ten en cuenta que de nosotros depende absolutamente toda la ciberseguridad, absolutamente toda. De momento, y en fin, hay que cruzar los dedos porque nunca está uno libre pero ha habido ayuntamientos, como sabéis, donde el de Jerez, Sevilla, otros, donde han entrado los cacos, los malos, y han bloqueado, se han llevado datos y han creado un cisma. Bien, nosotros tenemos dos, como digo, uno en lo que le llamamos la sala fría, protegida en la policía local, y nosotros en nuestras instalaciones llevamos esa parte. Para eso, por supuesto, que no hay duda de dinero, para la infraestructura de todos los 1.500 ordenadores que tenemos, para las telecomunicaciones, todo esto lo estamos llevando, el sistema de impresión y tal, y eso tenemos, es decir, es una cuestión de mantenimiento. Lo que gasta lo vamos reponiendo y vamos cambiándolo, porque la obsolescencia programada, en tu caso se te avería un televisor, un frigorífico, el ordenador, y tiene que cambiarlo. Pues eso lo llevamos planteado. Y luego, quiero que te diga, en tráfico de transporte, todos los años vamos renovando un autobús, porque es importante, se trata de transporte humano, de personas, de niños, en fin, y eso tenemos que ir tal. Y para eso hay más el pago que hacemos todos los años, sobre 6 millones y pico, por lo que nos cuesta el servicio de transporte público, que es lo que le evitamos que el ciudadano lo pague. O sea, en ese sentido, eso y algunos otros casos más, la zona azul, el pintado de las rayas y las señales verticales, todo eso lo vamos manifestando, y en torno, ese puede estar, porque los ciudadanos, en torno a unos 10 millones, y el otro puede estar en torno a unos 3-4 millones de euros, dependiendo. Y eso se está dentro del marco que este año tenemos, que estaba en torno a 412 millones de euros el presupuesto general. En tu larga trayectoria en la vida pública, has estado un periodo en que te sentabas en el salón de pleno y otro periodo en el que no te sientas ahí, sí. Por lo tanto no tienes voz ni voto en lo que se decide ahí, sí, pero sí tienes que ejecutar después lo que se decide. Efectivamente. ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, vamos a ver, comodidad, claro, como nos tiene la oposición frente o al lado, que te está machacando y criticando, como tú dices, como nos gusta un poco, nos molestan un poco, evidentemente el director general está más cómodo. ¿Pero en Marbella hay oposición? Buena pregunta. Me pregunto. Claro,
Bueno, yo, fíjate, no voy a contestarte del todo porque le voy a dar pistas, y entonces prefiero que sigan así, ¿no? Pero ahí están, efectivamente, nombrados por el pueblo, pero ahí están, ¿no? En fin, y a lo bueno, te voy a un matiz, que dices tú, has dicho muy bien, has estado sentado con voz y voto, ahora estoy sin voz y voto, bueno, relativamente, pero hubo un tiempo donde un querido amigo tuyo y mío, Federico Vallés, ahora vamos a recordar, esto ya es que está olvidado, existía una figura que se llamaba concejal no electo, una cosa rara, éramos miembros de la Junta de Gobierno local como cualquier concejal y éramos concejales no electos y nos sentábamos los dos, teníamos voz, pero no teníamos voto, o sea, una variable más. Tú has dicho, sentado con voz y voto, fuera sin voz y voto, bueno, voz tiene, pero no. Y esta era así. De hecho, una propuesta que yo planteé en el 2010, la defendí, están las actas ahí, que era un paso elevado en Puerto Banús, que ahora lo ha vuelto a plantear Félix Romero, que lo tenemos en el plan de movilidad y en el plan general, para evitar, ¿te acuerdas que la gente cruzaba en Puerto Banús y lo atropellaban de forma mortal? Claro, muy peligroso. Pues ese lo planteamos allí y fue aprobado por unanimidad, pero yo no pude votar porque la ley no me lo permitía. Esa figura al final desapareció. Era interesante, porque podía dar a determinadas personas, ¿no? Voz en los plenos. Y bueno, ya está. Esa también era cómoda, ¿no? Relativamente, ¿no? Aunque los chaparrones que te ganas en la oposición, yo el peor momento fue cuando estaba de concejal de recursos humanos, que no te puedes imaginar lo que pasamos allí, porque evidentemente te daban por una parte la oposición y te daba por otra parte los sindicatos, que iban allí al pleno y tenías que aguantarlo, ¿no? Entonces no había más remedio, se pasa regular, pero bueno, yo era de los que me quedaba sentado en el banco y yo aguantaba el chaparrón, cuando ustedes quieran. Algunas veces se suspendía el pleno, pero luego creo que afortunadamente las políticas que llevamos luego me dieron la razón. Luego yo, si estoy orgulloso de mi época de concejal de recursos humanos, es que logramos, y eso está ahí, en marzo, firmar un convenio, un protocolo, que es el que luego se ha aplicado con mi compañero José Eduardo, que yo le he llamado de la paz social. Ya no ha habido problema, se ha estado aplicando y hay una foto que nunca se ha dado. Yo preferí no estar, estuvo Carmen Pallarés, la directora general de Recursos Humanos, con la alcaldesa, y se le hicieron con los 15 sindicatos que había en aquel momento. Eso yo no digo que no se vuelva a ver, posiblemente se vuelva a ver, pero en aquel momento, a 2 meses de las elecciones, Paco, y todo el mundo estuvo de acuerdo, pusimos de acuerdo a todos los sindicatos. Eso es muy difícil y ahí está. Entonces, ese broche me lo llevo como satisfacción, pese a los malos ratos que me daban en los plenos, ¿no? Pero bueno. Tú como sindicalista que has sido, que eres, sí, sabrás que antiguamente, cuando llegaba el otoño, siempre se hablaba del otoño caliente. Efectivamente, eso es correcto. Ese término desapareció absolutamente. Se ha desaparecido, sí, por la inactividad de los propios sindicatos. Yo digo el aburguesamiento, yo creo que se han aburguesado. Había un libro muy bueno, que tú eres un magnífico lector, igual es que era antiquísimo, se llamaba Conformismo, Prudencia, Conformismo o tal vez Pancismo. Sí. Bien, y eso recogía un poco, desgraciadamente lo siento por mis compañeros, pero creo que están en esa línea, ¿no? Dame pan y dime tonto, no hay mucha tal, pero ya digo que me perdonen, que no, claro, estoy generalizando. Cuando las cabezas visibles de los sindicatos se sientan en primera línea en los congresos de los partidos... Claro, ya la hemos liado. La hemos liado. Claro, tú lo has dicho. Por eso me refería a eso, no en los compañeros de aquí de Marbella, que yo no tengo ninguna queja con ellos, pero a nivel de allí, y claro, yo una de las cosas que me cabreó y estuvo a punto de quitarme del sindicato es cuando el sindicato toma partido, nunca mejor dicho, y va contra, en este caso, el PP. Le digo yo, pero si tú no tenéis que ir contra el PP ni contra el PSOE, tenéis que ir a favor de los trabajadores. Claro. Y tuve la carta preparada de renuncia, ¿no? Le digo, esto es instrumentalizar un sindicato, ¿no? Pero ahí sigo, Paco, ahí sigo, porque salvo que hagan una trastada, que yo entienda que mi moral y mi ética no me la permite y lo deje.
De momento estoy inactivo porque estoy jubilado, entre comillas, en la enseñanza, pero ahí sigo pagando mi cuota de jubilado. Bueno, aparte de que esté jubilado activo, que eso va muy bien con los tiempos donde ya no somos... Y cotizo. Ya no somos personas mayores, ni somos viejos, ni nada como se nos decía antes, somos personas activas. ¿Tienes tiempo para leer? Poco. Mi mujer me dice, te veo leyendo siempre BOEs, normativos de legislación. Que es muy divertido. Sí, y me dice, me tiene puesto que ya el principio de Maquiavelo me lo tiene puesto en la mesilla de noche, me dice, de vez en cuando conviene que lo releas, porque estoy observando en política, y digo, sí, pero si yo lo tengo aquí, tú no te preocupes, pero poco, me lleva mucho, ahora estoy, que ya no da tiempo a viendo toda la normativa reguladora, porque creo, ¿verdad? No es que yo tenga la sensación de que leyendo un libro, al contrario, no pierdes nunca el tiempo, estás alimentando tu interior y tal, pero como tengo tanto que leer, que organizar con el tema de la zona azul, ¿no? Queremos que salga una zona azul impecable. Este viernes llevamos la ordenanza para aprobación y luego habrá un mes de alegaciones para que la gente... Y queremos que sea tan meticulosa que recoja todas las zonas, la azul, la verde, la naranja, la roja, que sería una zona... ¿Va a ser la misma superficie que ocupa actualmente? Queremos que se amplíe. Queremos que se amplíe por lo que hemos hablado, Paco, porque como hay tanto problema de aparcamiento, lo que queremos, con esto no vamos a arreglar el problema del aparcamiento, pero sí vamos a facilitar que haya rotación. Con lo que te voy a comentar, lo vamos a comprender. Vamos a ver, el que aparca un coche en la calle Alba, ¿no? O en la calle San Antonio, lo bloquea y dice, aquí me quedo y no hay quien me... Bien. Mira, compañero, vecino, que el suelo es público, que es de todos, y que conviene que haya rotación. Sí, hombre, es que si lo muevo pierdo el aparcamiento. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Bloqueamos todos los coches con todo lo que hay y no hay posibilidad de movimiento? Entonces, lo que vamos a intentar en las zonas, por ejemplo, rojas, las zonas que le vamos a llamar calientes, donde nos interese poner una rotación de media hora o una hora en alguna de las calles Divina Pastora o en la Policía Nacional para los carnés, todo eso lo vamos a ir ampliando, y donde nos demanden, ojo, los distritos y las asociaciones vecinales. No vamos a hacer nada sin ellos, y si nos dicen en esta podría venir bien. Primero un tema de rechazo, pero cuando tú le dices a la gente, oye, que te vamos a dar una tarjeta de residente, que pagas al año en torno a 100 euros, ¿vale? Y tú puedes aparcar donde tú quieras, pero ya vas a poder aparcar sin que haya ningún problema. Entonces, eso cuesta trabajo, pero luego después lo agradece. No vamos a dar ya más detalles porque, verás, se tiene que aprobar primero, la gente lo tiene que leer, va a tener un mes de alegaciones y van a poder presentar todas las alegaciones. Las alegaciones que haya se llevan luego a pleno otra vez y se debaten. Y de ahí ya sacaremos la definitiva. Ten en cuenta que eso lo tiene que ver también la policía local, porque luego tiene que ver, si hay algún tema de ordenación del tráfico, tienen que llevarlo ellos a cabo, ¿no? Maldonado, se nos ha ido la hora. Qué bien. Nos hemos quedado sin tiempo. Encantado. Yo creo que hemos hablado de un montón de asuntos. Sobre cada uno de ellos se podría profundizar. Sí. Pero bueno, sobre todo con este último de la zona azul, cuando ya esté todo ultimado, sí, pues otro día profundizamos. Sí, porque es interesante, Paco, que esta función de divulgación la hagamos desde aquí y porque la gente ha empezado a llamar, y ya no me extiendo más, además compañeros nuestros, oye, porque ahora tengo tal... Digo, vamos, espérate, léetela bien, mira todo esto, digo, y luego una vez que tengas problemas ya daremos las explicaciones, que es lo que vamos a hacer aquí. Pues nada, gracias. Así lo haré. Gracias a ti, Paco, y prometo venir, ¿eh? ¿Prometes venir? Sí. Vale, antes de Navidad. Antes de Navidad, seguro, por favor. A todos ustedes, gracias también por haber estado ahí. Queremos regresar la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Bueno. Lo mejor de cada casa